Ahí donde tú estás, cierra tus ojos un momento. Cierra tus ojos un momento. Oh Señor, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te bendecimos, te damos la gloria y la honra. Oh, gracias Señor, gracias, gracias, gracias. Mientras los niños van pasando a su salón de clase, los adultos se quedan ahí con sus ojitos cerrados un momento y adore al Señor. Dile, Dios, tú eres bueno, tú eres maravilloso. Háblele ahí al Señor, Él está ahí al ladito de usted. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Te damos gracias. Muchas veces la presencia de Dios es como ese viento apacible que viene a nosotros con esa calma y nos trae ese gozo, esa paz y esa esperanza. Ora basaya, ira basaya. Santo, santo, santo eres, Señor. Está en ti en esta mañana y no dejar que nada ni nadie te robe, te quite, se lleve tu bendición. ¿Sabes por qué? Porque es momento de concentrarnos en lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hablarnos en este día. Es el tiempo de Dios. Todo lo demás que tengas que hacer, déjalo a un lado, no te preocupes. Es el tiempo de Dios. Es tu tiempo con Dios. Todo lo demás puede esperar. Todo lo demás tiene que esperar. Porque la presencia de Dios, la palabra de Dios, quiere ministrar tu vida. Quiere tocar tu corazón. Quiere llenarte en este día. Quiere hacer algo especial en ti. Pero es importante que le des a Él ese lugar para que Él pueda hablar a tu corazón. Abre tu corazón al Señor en esta mañana. Y dile, Señor, aquí estoy con todos mis sentidos delante de ti. Háblame en esta mañana, Espíritu Santo de Dios. Ministrame, tócame, renuévame mis pensamientos, mi corazón. Quita todo, Señor, aquello que estorba, para que mis oídos espirituales y mis ojos espirituales sean abiertos a la dimensión donde tú me quieres llevar, a lo que tú quieres hacer conmigo el día de hoy. En el nombre de Jesús, Señor Padre, te lo pido. La palabra de Dios dice que lo que pidieras en su nombre, Él te lo dará. Si tú lo crees, activa tu fe, activa tu fe, activa tu fe. No deje que nadie te robe tu bendición. Todo aquel que quiera venir a distraerle, dile, salte afuera. Este es mi tiempo con Dios. No es momento de hablar, no es momento de chistear, no es momento de ver el teléfono. Es momento de dejar que Dios nos hable. Es tiempo de darle a Él su lugar. Es tiempo de no distraernos en los afanes. Es tiempo de concentrarnos en que el Espíritu Santo nos quiere hablar, nos quiere fortalecer, nos quiere limpiar, nos quiere ayudar. Muchas veces el Señor nos quiere ayudar y no nos dejamos ayudar, porque no escuchamos, no estamos atentos a lo que Él quiere hablarnos. Por eso yo te animo en esta mañana que le des su lugar, le des la gloria y la honra. Dale tu mejor alabanza, prestándole la mejor atención al Espíritu Santo de Dios. Es la mejor ofrenda que puedes traerle en este día. Tu corazón, tu mente, tu concentración, todo tu ser. Alaba a Dios con todo tu ser. Y ahora es el momento de que lo alabes, dándole tu atención al Espíritu Santo de Dios. Padre, gracias, Señor. Gracias, gracias por este tiempo. Gracias por tu pueblo. Gracias por cada uno de los que están presentes. Gracias por cada uno de los que están escuchando esta palabra. Que tu Espíritu Santo ahora, Dios, sea con nosotros, Señor, dándonos esa palabra que venimos hoy al rescate. Ven al rescate de tu pueblo. Ven al rescate de tu pueblo. Ven al rescate de tu pueblo. Ven a traer sanidad, salvación y sanidad.
todo aquello que necesita. Yo no lo sé, pero tú sí lo sabes. Y yo sé que tu palabra va a ser como esa espada de doble filo que hoy penetrará nuestros corazones y hará, Señor, el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Y si usted lo cree, denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Puede tomar asiento. Dios es bueno. Dios es bueno. Y para siempre su misericordia. Vamos hoy con la palabra. Y quiero hablarles un poquito. Por lo general, la voz de la minoría no recibe mucha atención. ¿Sabe? Incluso cuando proclamamos lo correcto, muchas veces no somos escuchados. No somos puestos en atención. La verdad no es validada por cuántas personas puedan estar de acuerdo con ella o la acepten. La verdad permanece inalterable debido a que está garantizada por el carácter de Dios. Y Dios es la verdad. Y lo que Él dice es la última y única palabra. ¿Cuántos pueden decir amén? En el Salmo 119:60 dice, la esencia misma de tus palabras es verdad. Mire, la esencia misma, Señor, la esencia misma de tus palabras es la verdad. La palabra de Dios es contundente, es inalterable, la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios es fuego, la palabra de Dios es poderosa. La esencia misma de tu palabra, oh Dios, es la verdad. Tus justas ordenanzas permanecen para siempre. Para siempre, hoy, mañana y siempre, siempre, siempre. O sea que lo que Dios te dice es inalterable, es la verdad. Amén. Muchas veces queremos, perdón que lo diga de esa manera, queremos ser del montón. Queremos estar con la corriente de lo que pase en todo el mundo. Pero Dios quiere que seamos diferentes. Que tú seas diferente. Que aunque los demás sigan las corrientes del mundo, tú sigas lo que el Espíritu Santo de Dios te dice. Y aunque los demás no estén de acuerdo contigo, no importa, no te preocupes, tú no estás para agradar ¿a quién? A los hombres, tú estás para agradar a Dios. Por eso es que la palabra de Él es inalterable. Lo que Él dice es contundente, es y es. Amén. Quiero que nos vayamos y le voy a dar un ejemplo en Número 13, 1 al 2. Hay un hombre en esta historia que no se dejó llevar por lo que los demás decían. Él fue diferente. Y estoy hablando de Caleb. Él fue diferente. Él le creyó a Dios, aunque los demás no le creyeran. Y él se mantuvo firme en lo que Dios le dijo, en las promesas de Dios. Amén. Gloria a Dios. Un gran hombre, Caleb. Dice la palabra de Dios en Número 13. El Señor le dijo a Moisés, envía hombres a explorar la tierra de Canaán, la tierra que le daré a los israelitas. Envía un jefe de cada de las 12 tribus de sus antepasados. Vámonos al 25, el versículo 25. Ya ahí está todos los nombres de cada uno de los que fueron, las instrucciones de Moisés. Y cuando estos hombres van y hacen lo que se les está indicando y ven la tierra prometida y regresan, dice en el 25, después de explorar la tierra durante 40 días, los hombres regresaron a Moisés y a Aarón y a toda la comunidad de Israel en Cades, en el desierto de Parán. Informaron a toda la comunidad lo que vieron y les mostraron los frutos que tomaron de la tierra. Este fue el informe que le dieron a Moisés. Y dice, entramos
en la tierra a la cual nos enviaste a explorar. Y la verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluye leche y miel, tal como Dios lo había dicho, ¿sí o no? Dice, aquí está la clase de frutos que allí se producen. Ellos trajeron un ejemplo, trajeron un racimo de uva que tuvieron que cargarlo entre dos hombres de lo grande que era ese racimo de uva. Sin embargo, el pueblo que la habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes allí, los descendientes de Anán. Los amalecitas viven en el Negueb y en los hititas, los jebuseos y los amoreos viven en la zona montañosa. Los cananeos viven a lo largo de la costa del mar Mediterráneo y a lo largo del valle del Jordán. Pero Caleb, dígale a la persona que está a su lado, pero Caleb, trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Y le dijo, vamos enseguida a tomar la tierra. Dijo, de seguro podemos conquistarla. Aleluya, un hombre diferente. Un hombre que ve diferente a lo que ven los demás. Los espías fueron, vieron la tierra que Dios le dijo que les iba a entregar. O sea, ya era un hecho. Ya estaban a la puerta. Ya se estaba cumpliendo el propósito del por qué Dios los pasó por todo ese camino. Y estaban a la puerta. Y Dios le dice, vayan y envíen unos representantes para que vean. De esos 10 representantes, solo dos se mantuvieron creyéndole a Dios. Es como los hombres que fueron sanados por el Señor, ¿verdad? Por Jesús. Que eran 10 leprosos, ¿cuántos eran? No me acuerdo, eran 10. ¿Y cuántos regresaron a agradecerle a Dios? Uno que hace la diferencia. Tú puedes ser ese uno. Y es que hay ocasiones en que las personas tienen que ponerse del lado de la verdad aunque queden solos. Podemos decir confiadamente que Caleb no era un hombre de gran fe, sino que era un hombre con fe en un gran Dios. Amén. Su valentía se basaba en el conocimiento que tenía de Dios, no en la fuerza ni en las habilidades de lo que había adquirido mediante su vida. Él no podía estar de acuerdo con la mayoría, porque entonces eso significaría estar en desacuerdo con Dios. Y va a haber momentos en tu vida en que tú no puedes estar de acuerdo con los demás, con lo que dice todo el mundo. Tú tienes que estar de acuerdo y sintonizado con lo que Dios dice. Pero ¿cómo tú vas a saber qué Dios dice si tú no tienes tu oído atento a la voz de Dios? ¿Cómo vas a saber distinguir entre bien y el mal? Solamente cuando te sumerges en su presencia, cuando lees su palabra. Ahí es que vas a estar en sintonía para seguir haciendo la voluntad de Dios. No todo el tiempo Dios te va a decir que haga lo que hacen todos los demás. Miren, y les voy a dar un ejemplo claro. Esta no es una iglesia que hace lo que las demás iglesias hacen. ¿Sí? Muchas veces nosotros venimos y el culto Dios toma y hace como Él quiere. Amén. Porque se le da la libertad al Espíritu Santo. En el Congreso de Mujeres, yo le dije a las mujeres en el Congreso, sí que teníamos un tiempo estipulado para la cena, pero yo no puedo cortar lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hacer. Llega un momento en tu vida en que tú tienes que decidir si vas a estar de acuerdo con lo que hacen la mayoría o vas a estar de acuerdo con lo que te dice Dios. Y aunque eso te lleve en enemistad con aquellas personas que no están en el mismo conexión con Dios, no te preocupes. Tú estás para agradar a Dios ante todas las cosas. Amén. Y Caleb estaba claro. Él no estaba de acuerdo en lo que los 8 espías estaban diciendo, que sí era una tierra próspera, sí era grande, pero no podemos ir contra ellos.
Él decía, ¿cómo va a ser? Vamos ahora mismo y la tomamos. ¿Cómo que no? ¿A qué Dios ustedes le están sirviendo? Yo le estoy creyendo a mi Dios. Eso era lo que decía Caleb. Si Dios antes ha destruido a nuestros enemigos, ¿por qué ahora va a ser la excepción? Si Dios nunca te ha dejado, ¿por qué ahora te va a dejar y por qué ahora te va a abandonar? Este no es Dios, este no es el Dios el que tú y yo conocemos. Dios se mantiene firme. Nosotros muchas veces basamos nuestras decisiones en las opiniones de los demás. Tal vez no seamos acorde con el primer orden como los espías o como el pueblo de Dios. Ellos obtuvieron su cobardía de segunda mano, ¿sí? Porque no se dejaron influenciar. El pueblo permitió que estos 8 hombres llegaran y le dijeran algo negativo, y ellos decidieron creerle a la mayoría y no a esta minoría de estos 2 hombres que dijeron, no es cierto, el Dios que yo conozco, Él nos va a entregar esa tierra, Él lo ha dicho, Él lo ha prometido. Pero la mayoría de estos otros 8 decían, no podemos, son demasiados, son muy grandes, son gigantes, son fuertes, nosotros somos débiles. Pero es que nosotros no peleamos con nuestras fuerzas, sino con las de Dios. El mundo te quiere llevar por sus corrientes. No solo el mundo, también las doctrinas falsas te quieren llevar. Los religiosos te quieren llevar por su camino. Pero tenemos que estar en claro. Cuando tenemos la conexión correcta con Dios, porque su verdad es inalterable y lo que Dios ha prometido, Dios lo cumplirá. Amén. No es lo que dice la mayoría, es lo que dice Dios. Y cuando estamos en busca de la respuesta correcta, a menudo comenzamos a preguntarnos, ¿qué es lo que dicen los expertos? ¿Qué es lo que dicen las encuestas? ¿Qué dicen las redes sociales? ¿O qué piensan mis amigos? ¿O qué piensan mis colegas? Pero siempre buscamos, ¿qué piensa a aquellos que siempre me están aplaudiendo a lo que yo hago? ¿Por qué no decimos, qué piensa aquellos que van a lo contrario a lo que yo digo? Siempre estamos buscando salirnos con la nuestra. La respuesta que por lo general evitamos para decidir realmente lo primordial en nuestra vida es, ¿qué dice Dios del tema? ¿Qué dice Dios del tema? No qué dice mi esposo, mi esposa, mis hijos, el otro, mis amigos. ¿Qué dice Dios del tema? ¿Y qué dice Dios? Y te vas y buscas la presencia de Dios. ¿Qué dice Dios de este tema? Y mire, el Espíritu Santo te va a decir qué es lo que Él dice. Y a Él es el que le debes de creer. No a lo que dice la mayoría, a lo que dice Él. Pero es que el Espíritu Santo me está diciendo esto y todos los demás dicen, vamos para este lado. Y el Espíritu te dice, ve para este. Pero todo el mundo se está yendo para ese lado, pastora. Pero el Espíritu Santo te dice, vete para este. Entonces, ¿a quién le vas a hacer caso? ¿Quién es el que sabe qué es lo mejor para ti? ¿Quién es el que sabe lo que va a acontecer mañana? ¿Quién es el que te bendice? ¿Quién es el que dirige tu vida? ¿La mayoría o el Espíritu Santo de Dios? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No preocuparnos por lo que dicen las redes, el colega, el compañero, el socio. No preocuparnos por lo que dicen los demás. Preocuparnos por lo que dice Dios. Caleb estaba clarito. Aunque los 8 espías decían, no se puede, no se puede. Él dijo, yo creo a Dios, se puede. Aleluya. Los principios que aprendemos de la palabra de Dios nos obligan a creerle porque es confiable. La palabra de Dios es inalterable. Nos dirigimos hacia una relación personal con Dios cuya palabra es la Biblia. Dios le dio a Caleb la valentía. ¿Sabe por qué Dios le dio a Caleb la valentía?
porque él le creía en las promesas de Dios. Los otros 8 estaban distraídos, no sé, los otros 8 estaban en otro asunto. Pero Caleb estaba clarito. Y mire, muchas veces no nos va a gustar lo que Dios nos dice. Y eso es bueno. No todo el tiempo Dios te va a estar apapachando y diciéndote lo que tú quieres oír. Dios te va a decir lo que tú necesitas oír. Porque Dios quiere lo mejor para ti. Es como nuestros hijos. No le vamos a decir y a permitir lo que ellos quieran hacer, sino lo que nosotros sabemos que es correcto que hagan. Porque tú eres el responsable de tus hijos. Si ellos mañana se pierden, no le eches la culpa a Dios, al pastor, a los maestros de escuela dominical. Tú eres el encargado de instruir a tu hijo y a tu hija. Ellos vienen aquí 2 días de la semana, toman una clase para que reconozcan quién es Dios, pero el responsable de hablarle cada día a ellos de Dios eres tú. Eres tú. El pastor y la pastora no van a ir a tu casa a darle la clase a tus hijos todos los días. Ya nosotros tenemos bastante a quienes enseñarle, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Usted es responsable de lo suyo. El Dios de Caleb le dio su valentía y es el mismo Dios que nos habla hoy en día y nos dirige. En esa verdad vale la pena creer. La Biblia es la única verdad inalterable. Es el método más seguro por el cual Dios nos habla. En esta mañana estaba orando y estaba escuchando un devocional y me decía eso. El método más eficaz de Dios hablarnos es la palabra, es la palabra, es la palabra. Perdón. Pero ¿cuánto tiempo tú inviertes leyendo la palabra? ¿Cuánto tiempo tú inviertes escuchando a Dios? ¿Cuánto tiempo? ¿5 minutos al día? Perdón. El método más seguro por el cual Dios te puede hablar es su palabra. Conocerlo a Él cada día, el estar conectado con Dios cada día, te va a ayudar a que tú puedas tener un oído espiritual mucho más claro. El estar conectado con Él todos los días. ¿Y qué dice Dios hoy? ¿Y qué me dice Dios hoy? ¿Y qué me quiere decir Dios hoy? ¿Qué me quiere decir Dios hoy? Mire, el hecho de que usted venga es una bendición. Usted recibe lo que Dios le está diciendo en este lugar. Nos está hablando a todos. Pero es nuestra responsabilidad todos los días nosotros leer la palabra y escuchar la voz de Dios. Porque ustedes tienen asuntos personales, yo tengo asuntos personales que Dios desde aquí no me lo va a decir, pero me lo va a decir a mí. Se lo va a decir a usted. ¿Sí o no? Entonces tienes que hablar con Dios. Amén. Tienes que hablar con Dios, preguntarle a Dios y las dudas que tiene Dios te las va a aclarar. La tierra prometida, o sea, la tierra de Canaán, era indudablemente una tierra de sobreabundante. Era una tierra bendecida, era una tierra donde fluye leche y miel, porque Dios nada más quiere lo mejor para su pueblo. Y lo que Dios le iba a dar era lo mejor de la tierra. Por eso era que las frutas tenían ese tamaño tan grandísimo. Era una tierra muy bendecida. Y es que Dios no nos iba a llevar a una tierra seca y árida. Dios iba a llevarlos a una tierra que producía y producía grandemente. Y cuando el pueblo de Dios estaba a la puerta de entrar a esa bendición, no le creyeron a Dios, no escucharon la voz de Dios. Era la tierra que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Vámonos a Número 14, 6 al 10. Gloria a Dios. Dice,
Entonces conspiraron entre ellos. Escojamos a un nuevo líder. Sí, porque como escucharon lo que decían los espías, entonces el pueblo todo permitió dañar su mente y su corazón y comenzaron a conspirar contra los líderes que Dios le había puesto y dijeron, vamos a buscar a otros líderes para que nos lleven de vuelta a Egipto. Querían regresar a la esclavitud. Dios los había hecho libres y la gente quería volver a la esclavitud. Ay, Dios mío, yo no entiendo eso. ¿Usted entiende eso? Dios nos saca, nos hace libres, nos bendice y queremos volver a las mismas cosas. Entonces conspiraron entre ellos, escojamos a un nuevo líder y regresemos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante toda la comunidad de Israel. Dos de los hombres que exploraron la tierra, Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jenofet, se rasgaron la ropa y dijeron a todo el pueblo de Israel, la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos las entregará. Es tierra fértil donde fluye la leche y la miel. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como presas indefensas. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No le tengan miedo. Aleluya. Estos dos hombres se levantaron y dijeron, se rasgaron los vestidos de dolor diciendo, no le crean a lo que dicen a aquellos, a la mayoría. No importa que sean más. Vamos a creer a lo que Dios nos ha dicho. Un hombre se atrevió a levantarse y defender lo que Dios decía. Un hombre. Dos hombres, pues, Josué y Caleb. ¿Qué te da a entender eso? Que no siempre lo que la mayoría cree y hace es lo correcto. Yo no sé qué te están diciendo en tu trabajo, no sé qué te están diciendo en tu comunidad, tus vecinas, no sé qué te están jalando a hacer, pero yo te animo, no te dejes jalar por nadie que no sea Dios. Miren lo que le dijeron estos hombres, le estaban diciendo, si Dios ha dicho que esa tierra es para nosotros, Él no las entregará, no tendremos ni que pelear, esos hombres ya están aniquilados. ¿Por qué nos cuesta tanto creerle a Dios, iglesia? ¿Por qué nos cuesta creerle tanto a Dios cuando Dios nos habla? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué desafiamos a Dios cuando Dios nos habla? ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil? Le creemos en las cosas pequeñas y en las cosas grandes no le queremos creer a Dios. Creemos que nuestro Dios es un Dios de situaciones chiquitas, pero no de situaciones o de problemas grandes. Ahora vámonos del lado de Caleb. Imagínense estar usted al frente de una multitud y expresar algo que ellos no estaban de acuerdo y estar dispuesto a que te apedreen. Pero aún así, aunque la mayoría iban en contra de lo que Dios decía, él estaba firme en lo que Dios había dicho. ¿Te mantendrás tú firme a lo que Dios te dice que haga aunque los demás no lo crean? Solo un amén. Está bien, porque es sincero. No todo el mundo se va a atrever. Todo el mundo quiere ir con las corrientes. Nadie quiere que la multitud lo apedree. Nadie quiere que la multitud, o no estamos de acuerdo. Todo el mundo quiere ir con la corriente de lo que es más fácil. Pero Dios no te ha llamado a que vaya a lo que es más fácil. Dios te ha llamado a que te atrevas y seas valiente y esforzado y le creas a Dios. Aunque sea difícil, aunque el mundo entero esté en contra tuya. Si Dios está de tu lado, tienes que estar del lado de Dios. Todo el mundo dice vamos a la derecha y todo el mundo quiere ir a la derecha.
Dios te dice ve a la izquierda, y aunque tú solo vayas con el Espíritu Santo a la izquierda, ve a donde el Espíritu Santo te está dirigiendo a ir. La mayoría no te va a salvar, el que te va a salvar es Dios. La mayoría no te va a sustentar, el que te va a sustentar es Dios. La mayoría no te va a proveer, el que te provee es Dios. La mayoría no te va a sanar, el que sana es Dios. Pero para ser eficaz, cuando vas en contra de la mayoría, debe de tener 3 cosas importantes. Tener la información correcta. Y Caleb tenía la información correcta porque él mismo fue allá, él fue uno de los espías. Tener la actitud correcta. Caleb confiaba en Dios. Expresar claramente tus convicciones. Caleb le dijo, vamos, podemos conquistar. Palabras sencillas y claras. Vamos, podemos conquistar. Pero la opinión negativa de los 8, iglesia, pudo más que este hombre. Provocó una gran rebelión en el pueblo de Dios. Porque a la gente le es más fácil aceptar la opinión que dice la mayoría de lo que dice una sola persona. Y debemos de tener mucho cuidado incluso cuando nosotros hablamos. ¿Qué palabras expresamos? Porque la gente está al pendiente que decimos, para muchas veces nos consideran hombres y mujeres sabios. Y si tú dices las palabras incorrectas, puedes llevar mucha gente a la perdición. Por eso es que tenemos que tener cuidado qué decimos y cómo lo decimos. Pero Caleb estaba clarito, él lo dijo como era. En Efesios 4:29, si me lo pueden poner por favor. Dice la palabra, no emplees un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digas sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. No emplees un lenguaje grosero ni ofensivo. Todo lo que digas que sea bueno. Tus palabras pueden edificar o tus palabras pueden destruir. Y en este caso, Caleb estaba diciendo palabras para construir, para animar la fe del pueblo. Mas, sin embargo, el pueblo decidió oír a los 8 que le dijeron, no podemos, no se puede. Aquellos que debilitaron su fe, aquellos que los animaba a no creerle a Dios. Ellos decidieron mejor aceptar esas palabras negativas que las palabras positivas que Caleb le estaba diciendo. Caleb le estaba diciendo, creámosle a Dios, vamos a creerle a Dios. Y él era un solo hombre, pero él decía, vamos a creerle a Dios. Y los 8 decían, no, no podemos, no podemos. Te voy a hacer una pregunta, y no me la conteste, pero sé sincero. ¿A quién le hubieras creído si tú no supieras la verdad de ahora de lo que está aconteciendo? Si estuvieras en ese momento real, si estuvieras ahí y tuvieras que tomar una decisión, ¿sigues o vas para atrás? ¿Qué tú hubieras hecho? Y la respuesta tuya va a ser de acuerdo a conforme la comunión o la relación que tú tienes con Dios. Si tú tienes una relación con Dios, si tú lees su palabra, tú le vas a creer. Pero si tú nunca tienes tiempo para leer, ni para orar, ni para escuchar la palabra, se te va a hacer fácil irte con la corriente de lo que los demás dicen. Es la verdad. Palabras negativas. Proverbios 4:24 dice, evita la expresión perversa, aléjate de las palabras corruptas.
Una vez que ellos, los espías, expresaron sus malos comentarios negativos, el pueblo les siguió. En la emoción del momento perdieron la perspectiva correcta y se olvidaron del carácter de Dios. El carácter de Dios es que su palabra es inalterable, el carácter de Dios es que lo que Él dice lo cumple a pesar de lo que sea. Cuando escuches alguna queja alrededor tuyo, considera este punto de vista. Antes de unirte, escucha toda y infórmate bien. Existen asuntos más importantes que estar gastando tu energía en las quejas. Mejor usa tu energía de manera positiva. Acércate a Dios, lee la palabra, ora. Deja de estar perdiendo tu tiempo dando quejas con cosas negativas. Enfócate en lo positivo de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Amén. Mire, Dios liberó a los israelitas. ¿De cuántas cosas los liberó? Dígame, ¿de cuántas cosas? Los liberó primero de los egipcios. Los sacó. Después iban y estaba el mar al frente de ellos. ¿Y qué pasó? El mar se abrió en dos. ¿Sí? Después siguieron por el desierto. Y la nube de Dios iba cubriéndolos y la luz en la noche guiándolos, el fuego de Dios. Cuando no tenían comida, Dios le daba. Cuando no tenían agua, Dios le daba. Sus zapatos no se le gastaron, su ropa no se le gastó. El Señor cuidaba de ellos. Cuando los enemigos querían venir contra ellos, no podían contra ellos. ¿Cuántas cosas, cuántos milagros, cuántas cosas no vieron ellos de parte de Dios? ¿Y por qué al final no le creyeron? ¿Cuál era su meta original de salir de Egipto? ¿Llegar a la tierra prometida, sí o no? Ese era el asunto de todo, como dicen, ese era el meollo de todo, ¿sí o no? Salir de la esclavitud y ir a donde Dios había declarado, ir a la tierra prometida. Pasaron todo lo que pasaron, aconteció todo lo que aconteció y ahora están a la puerta de entrar a la tierra prometida. Y cuando están a la puerta de la tierra prometida y Dios le dice, entren, ellos no le creen a Dios. ¿Usted puede entender esto? Así somos nosotros muchas veces. Nada más estamos a la puerta de la bendición de Dios, que tanto Dios nos ha declarado. Y estando a la puerta de la bendición de Dios, decimos, no le creemos y nos regresamos. O le decimos, no puede ser. O no obedecemos simplemente porque no queremos obedecer. Porque cuando no obedecemos a Dios somos rebeldes y punto. Dios te dice, entra por esa puerta y tú no quieres entrar. La bendición estaba del otro lado. Tantos tiempos, tanto sufrimiento, tantas cosas pasaron para llegar y cuando están al frente se regresan, desobedecen, tienen miedo. No sé qué tantas cosas tenían ellos. Ponen excusas, hacen de todo. Pero no le creyeron a Dios. Se negaron a obedecer a Dios. Se negaron a obedecer a Dios. Después de ser testigos de grandes milagros, ¿por qué dejaron de confiar en Dios? ¿Por qué se negaron a entrar a la tierra prometida? ¿Por qué dejas de confiar en Dios? En algunos asuntos le crees, pero en otros no le crees. ¿Por qué cuando estás a la puerta de la bendición de lo que Dios te ha dicho, no le crees y desobedeces? ¿Es que acaso crees que Dios ha cambiado? Si Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Si lo que Dios ha dicho es inalterable, la verdad es inalterable. Lo que Dios dice se va a cumplir. Y saben, muchas veces no se cumple no porque Dios no lo dijo y porque Dios no lo quiso, porque tú no te atreviste a pasar la puerta.
porque te quedaste del lado equivocado, porque no le creíste a Dios. No le eches la culpa a Dios. No le digas a Dios, ¿por qué no me has bendecido? No le reclames a Dios. No debes reclamarle ni puedes, porque no quisiste pasar la puerta. Desobedeciste a Dios. No es culpa de Dios. La bendición estaba ahí. La tierra prometida estaba ahí. Y el pueblo no quiso ir. Solo un hombre le creyó, Caleb y Josué le creyeron. Solo ellos dos le creyeron. Y todo el resto de cuántos millones de gente no le creyeron. Por eso cuando Dios te diga algo, aunque millones de gente no le crean, tú créele. Porque de ti depende la bendición. Ya está la puerta. Dios te dice, pasa al otro lado y la vas a obtener. Los demás no quieren ir, es su problema, pero yo voy. Caleb le creyó a Dios. Caleb era un hombre que escuchaba a Dios. Caleb era un hombre que estaba en sintonía con Dios. Caleb estaba confiado en las promesas de Dios. Las voces negativas que escuchó el pueblo hizo que no le creyeran a Dios. Por eso tienes que estar cuidadoso de lo que tú escuchas. Ellos tenían una fe fluctuante que cambia. Que la opinión sobre ellos es que la fidelidad de Dios cambia. En Santiago 1, 6 y 8. ¿Qué dice? Santiago 1, 6 y 8. ¿Alguien lo tiene? Acá atrás. Cuando se le pida, asegúrate de que su fe sea solamente Dios y no dudes. Porque una persona que duda tiene la lealtad dividida. Y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esa persona no debe de esperar nada del Señor. No debe de esperar nada del Señor. Y es que si tu fe es influctuante, que un día le crees y otro no, no vas a recibir nada del Señor. Y saben, nosotros muchas veces somos iguales. Pastora, ¿cómo va a decir eso? Nosotros muchas veces somos iguales. Le creemos a Dios en las cosas pequeñas, pero no le creemos a Dios en los milagros grandes. Le creemos a Dios en las cosas insignificantes, pero no le creemos al poder de Dios para cosas maravillosas y poderosas y sobrenaturales. Y cuando es así es porque tenemos un Dios chiquito. Porque Dios es un Dios grande e inigualable y poderoso. Para Dios, decimos desde aquí muchas veces, para Dios no hay nada imposible, pero en nuestro interior nosotros le ponemos límite a Dios. Y es tiempo de romper con esos límites. Es tiempo de tomar el ejemplo de Caleb. Un hombre que aunque era un hombre, él tuvo fe y creyó en Dios. No en su fuerza. Y ese debe ser nuestro ejemplo a seguir el día de hoy. Un hombre que le creyó a Dios. Un hombre que hizo la diferencia. Un hombre que no se fue con lo que la mayoría hacía, sino que se fue confiando en lo que Dios decía. Hay que ser como Caleb, iglesia. Tenemos que ser como Caleb. Es tiempo de creerle a Dios y no a lo que dicen los demás. No te preocupes por lo que dicen los demás, preocúpate lo que dice Dios de ti, lo que piensa Dios de ti. Debido a las voces erróneas que el pueblo escuchó, lamentablemente perdieron la bendición de Dios. Cuando solamente le faltaban unos pasos para entrar a la tierra prometida.
cuando solo le faltaba unos pasos para entrar, dejaron de confiar en Dios. Y es que es increíble, yo me pongo a pensar y digo, ¿cómo es posible? O sea, yo misma digo, santo Dios, Señor, ayúdame a no hacer como el pueblo de Israel. Pasó por tantas cosas, vieron tantas maravillas, alcanzaron tantas cosas y al final murieron en el desierto. Porque Dios le dijo a todos esos incrédulos que no me creyeron, se van a regresar y van a estar dando vueltas como locos por el desierto. Y en esos 40 años esos hombres van a morir y solamente su generación va a entrar. ¿Tú te imaginas? Toda una generación. Y vieron todos los milagros. Y los que entraron a la tierra prometida fueron los que ninguno vieron todos los milagros que Dios hizo, por excepto Caleb y Josué. Ellos dos fueron los únicos que con sus ojos vieron todo lo que Dios hizo con ellos en el desierto. Pero todos los demás que entraron a la tierra prometida fue una generación nueva que nunca había visto los milagros de Dios. ¿De qué te vale ver tantas cosas que Dios hace si al final no vas a llegar a alcanzar la vida eterna? ¿De qué te vale que Dios haga milagro en tu vida, provea y haga tantas cosas y que al final, cuando vayas a entrar por la puerta, el Señor te diga, no puedes entrar? ¿Por qué, Dios? Porque no todo el que dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace, el que vive, el que hace mi palabra. Así que el pueblo de Israel no hizo lo que Dios le dijo. Solo un hombre, Caleb y Josué. Y esos deben de ser hoy nuestra inspiración para de hoy en adelante creerle a Dios. No lo que dice la mayoría siempre va a ser lo correcto. Es más, casi nunca. Es lo que dice Dios. Y siempre es una minoría. Usted no se da de cuenta que la iglesia de Dios, ¿qué es? Una minoría en el mundo. Vemos que dicen de que en tal lugar hay tantos millones de habitantes, pero solamente un 1% son cristianos. Una minoría. Pasan tantos desastres en el mundo y vemos tantos millones de personas, pero ¿cuántos millones hay ahí de creyentes? Una minoría. Pero esa minoría Dios la guarda. Y además tiene un seguro de vida que si se muere se va con Dios, no hay problema. Él nunca pierde. Si se queda no pierde y si se va no pierde. Es más, si se va, va por delante. Me toca a mí ahora preocuparme por ir a donde le toca ir a ellos. Amén. La minoría. ¿De cuántos hombres tenía los que iban a conquistar? Un montón de millones. ¿Y cuántos solamente Dios permitió? 300 hombres. La minoría. Dios no necesita de mucho. Dios solo quiere a alguien que le crea como Caleb. Si alguien le cree como Caleb, Dios se va a manifestar con poder. Amén. Caleb se mantuvo firme, creyendo a Dios, sin importar lo que dijeran los demás. Lo que a él le daba la certeza era su fe en Dios. Fue un hombre de admirar. Fue un hombre que debe de quedar de ejemplo para nosotros. Él estaba consciente de lo que Dios era capaz. Él decidió creerle a Dios. ¿Qué vas a hacer tú hoy? ¿Vas a creerle a Dios o vas a seguir creyéndole a lo que dice la mayoría? Aprende a conocer de Dios, iglesia. Atrévete a leer su palabra. Atrévete a pasar tiempo con Él. Atrévete a estar en su presencia, a sacar tiempo todos los días para deleitarte en Él. Aprende a sacar tiempo con el Señor. Lamentablemente el pueblo de Israel escuchó a la gente equivocada y lo único que hizo fue que se perdieron en el desierto y se murieron.
Además de esos 40 años, pues Dios le dio muchos años de vida a Caleb y a Josué, porque a pesar de esos 40 años, ellos sí entraron. Y no solo entraron, heredaron. Heredaron de esa tierra. Ellos y su descendencia heredaron tierra prometida. No solo vieron cumplirse la promesa de Dios, sino que fueron grandemente bendecidos, ellos y su descendencia. Así que Dios lamentablemente condenó al pueblo a deambular por 40 años. Y sabe, estaba yo leyendo la historia, y no se lo voy a, pero ahí mismo en la historia dice que después, algo que me sorprendió, yo decía, Señor, pero comento o no comento esa parte, no sé si decirla, pero dice que el pueblo después al otro día, después Dios exterminó los 8 espías con una enfermedad, murieron. Y entonces al otro día el pueblo se levanta y dice, ¿saben qué? Mejor decidimos sí creerle a Dios. Mejor vamos a ir a conquistar. Pero el Señor ya le había dado la orden a Moisés y le dijo a Moisés, dile que se vayan de vuelta al desierto. Así que ellos dijeron, no, vamos a ir a conquistar la tierra. El Señor le dijo, no, yo le dije que se fueran al desierto. No, pero ahora sí te creemos, Dios. No, te vas para el desierto. No, vamos a ir a conquistar. Bueno, pues vete. Y se fueron sin Dios. Y le dieron una tunda, le dieron una pela, que después regresaron dolidos, muchos muertos, y te tuvieron que ir para el desierto. Porque el tiempo de la gracia de Dios es cuando Dios dice, no cuando tú quieres. No, Señor, ya cambié de parecer. Sí voy a hacer lo que me dijiste. Pues ya me conseguí a otro. Lo siento. Es que tú crees que tú eres especialito y tú eres el único. Dios tiene mucho más y mejores que nosotros. Así que cuando Dios nos dice algo, no se ponga sus manteles blancos queriendo que yo soy especial. Porque Dios puede usar hasta las piedras. El pueblo de Israel lamentablemente perdió la bendición de entrar a la tierra prometida. Porque era cuando Dios decía, no cuando ellos querían. En conclusión, 2 hombres sabios, Josué y Caleb. Josué y Caleb exhortaron al pueblo a actuar de acuerdo con las promesas de Dios. Josué y Caleb, ellos entraron a la tierra prometida. Josué y Caleb. Sin embargo, el pueblo rechazó el consejo de Dios. Y aunque a ellos quisieron intentar matarlos, a ellos nada los detuvo de que seguir confiando en Dios. Así que no rechaces apresuradamente el consejo que no te agrada. Examina cuidadosamente y compáralo con las enseñanzas de lo que Dios te está hablando a tu vida. Porque ese consejo que Dios te está hablando puede ser el mensaje directo de la palabra de Dios. A veces queremos escuchar lo que nosotros queremos. Y tenemos que estar dispuestos a escuchar lo que Dios quiere que nosotros hagamos. En conclusión, tomemos el ejemplo de Caleb. El ministerio de alabanza, ¿puede pasar, por favor? Tomemos el consejo de Caleb. Seamos personas que no nos dejemos llevar por lo que dice la mayoría. Hagamos lo que Dios nos dice que hagamos. Creámosle lo que Dios dice. Creámosles a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es inalterable. Lo que Dios dice es la palabra final. Lo que Dios dice será. Lo que Dios dice hará. Lo que Dios te ha dicho se cumplirá. Así que no deje que nadie apague tu fe. Si Dios dijo algo, se va a cumplir. Sigue creyéndole a Dios. Pero es que no es el tiempo. Bueno, en el tiempo de Dios, pero se va a cumplir. Porque lo que Dios dijo se va a cumplir. En el Salmo 119, 105 dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino.
Su palabra es inalterable. Su palabra es inalterable. Su palabra es el mejor método como Dios te habla. Su palabra es inconfundible. Su palabra es real. Su palabra es viva. Créele a Dios. Y aunque la mayoría no vayan contigo, no te preocupes. Tú sigue caminando a donde Dios te está diciendo que tú camines. Ponte de pie, iglesia. Santo eres, Señor. Hombres y mujeres como Caleb. Eso quiere el Señor hoy. Hombres y mujeres como Caleb. Que se atrevan a hablar cuando nadie se atreve a hablar. Que se atreva a creerle a Dios cuando nadie se atreve a creerle a Dios. Que se atreva a hacer lo que Dios le dice, aunque los demás no se atrevan. Pero sobre todo, que sea obediente a Dios. Caleb. ¿Cuántos Caleb hay aquí hoy? ¿Cuántos quieren ser como Caleb? ¿Cuántos quieren ser como Caleb? Vengan al altar y preséntese delante de Dios y dígale: Señor, yo quiero ser como Caleb, que te creyó en medio de la dificultad, en medio de la prueba, en medio de la escasez, que te creyó aunque el mundo entero decía váyanse por el otro lado o no hagan esto, pero tú me decías esto. Yo quiero ser como Caleb, tener una obediencia incondicional. Yo quiero ser como Caleb, reconocer tu palabra en mi vida. Tu palabra es mi guía y mi sustento. Yo quiero atreverme a hablar cuando otros callan. Yo quiero atreverme a obedecer cuando otros no te obedecen. Yo quiero atreverme a seguir adelante cuando otros se han quedado atrás. Yo quiero ser como Caleb, Señor. Dame la fuerza. La palabra de Dios dice que el Señor dice: por cuanto tú, Caleb, tuviste un espíritu diferente a los demás, yo te bendeciré. ¿Por qué no le dice: Señor, dame ese espíritu que tuvo Caleb, de atreverse a creerte en medio de toda dificultad? Dice el Señor que le dio un espíritu superior, porque Él se atrevió a hacer lo que otros no se atrevieron a hacer. Señor Jesús, ahí donde usted está, háblele a Dios en su propia palabra. Dígale: Señor Jesús, yo quiero un espíritu como el de Caleb, que se atreva a creerte en medio de la dificultad, que se mantenga enfocado. Dice la palabra, un espíritu superior, no porque Caleb era superior que cualquier otro, sino porque era un espíritu que le creía a Dios, a pesar de cualquier cosa. Señor, yo quiero tener un espíritu como el de Caleb, ser la diferencia en este mundo. No quiero ser del montón, quiero ser de la minoría, pero quiero ser de la minoría que se atreva a creerte. Quiero ser de la minoría que se atreva no solo a creerte, sino a dar pasos de fe. Quiero ser de la minoría que pase al otro lado a obtener las bendiciones de la tierra prometida. Quiero ser de la minoría que llegue a la vida eterna. Quiero ser, Padre, de tu pueblo, de tus siervos, de tus hijos que te crean. Oh, Rabasaya y Rabasaya, en el nombre de Jesús. Oh, Rabasaya y Rabasaya. Señor, bendice a tu pueblo. Bendice a tus hijos y a tus hijas que hoy, en un acto de fe, se han atrevido a cruzar el lindel, la puerta, y han decidido creerte, Señor, que han decidido confiar en ti. Dales un espíritu, Señor, superior, un espíritu superior como el de Caleb, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Oh, Rabasaya y Rabasaya. Un espíritu, Señor, que los ayude a mantenerse firme en medio de la prueba.
En el nombre de Jesús, Señor. Ora basaya, ira basaya, rarara. Oh, ira basaya, rara. Santo, 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 santo eres, Señor.